Martin Harris siempre había encontrado paz en la naturaleza salvaje de Maine. Hasta esa tarde cuando se topó con un pino desarraigado en un sendero forestal abandonado. Bajo las raíces expuestas había una lona descolorida, parcialmente enterrada en tierra removida. Cuando levantó el borde con un palo, algo apareció. Octubre de 2019. Martin Harris era un hombre que buscaba simplicidad. A los 42 años, vivía una vida tranquila en un pueblo pequeño del norte de Maine. Pero cada otoño, rompía esa rutina con un viaje de campamento solo en lo profundo del bosque. Este año no fue diferente. Martin empacó su equipo, besó a su esposa Lauren para despedirse. Pero esta vez eligió una ruta diferente. Un antiguo sendero forestal que había estado cerrado por años. Estacionó su auto al inicio del sendero y se aventuró adentro. El camino estaba cubierto de maleza, apenas visible bajo capas de hojas caídas. Pasaron las horas. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte. Buscaba un buen lugar para instalar su campamento. Fue entonces cuando lo vio. Un pino enorme había caído sobre un pequeño arroyo. Las raíces habían sido arrancadas de la tierra, creando una cavidad abierta en el suelo. Martin se acercó lentamente. La tierra alrededor de las raíces se veía removida. Marcas frescas cicatrizaban la tierra, aunque Martin no podía decir si eran de animales o de algo completamente diferente. Entonces sus ojos lo captaron. Una lona descolorida, parcialmente enterrada en la tierra bajo las raíces expuestas. Era vieja, rota en algunos lugares, cubierta de lodo y hojas, pero estaba ahí, deliberada, escondida. Un olor lo golpeó entonces, fuerte y pútrido. Recogió un palo del suelo. Sus manos temblaban mientras se acercaba a la lona. Lentamente, con cuidado, levantó el borde. Lo primero que vio fue un zapato. Cuero viejo, agrietado y descolorido, del tipo que alguien usaría para caminar. Sobresalía del suelo. El pulso de Martin martilleaba en sus oídos. Se inclinó más cerca, apartando más tierra con el palo. Fue entonces cuando lo vio. Un hueso, suave, delicado, desgastado por el tiempo. Junto al hueso había otros objetos. Una mochila, azul y descolorida, su tela rota y manchada. Un suéter con cierre, desgastado más allá del reconocimiento. Martin retrocedió tropezando, dejando caer el palo. Trataba de procesar lo que estaba viendo. Alguien había estado aquí. Alguien había muerto aquí. Y ahora él estaba parado sobre su tumba. Buscó su teléfono, desesperado por pedir ayuda. Pero cuando revisó la pantalla, su corazón se hundió, sin señal. El pánico lo agarró. Martin se dio vuelta y corrió. Necesitaba regresar a su auto. Necesitaba llegar a un lugar donde pudiera llamar a la policía. 5 kilómetros de regreso a través de bosques que se oscurecían. El sol se estaba poniendo rápido. La caminata de regreso tomó casi 3 horas. Para cuando Martin llegó a su auto, sus piernas temblaban, su ropa empapada de sudor. Llegó a Brookfield poco después de medianoche. La casa estaba oscura excepto por la luz del porche que Lauren había dejado encendida para él. Ella lo estaba esperando despierta, sentada en la sala con un libro. Cuando vio su cara, le preguntó por qué se veía tan alterado. Martin forzó una sonrisa. Le dijo que solo estaba cansado, que la caminata había sido más larga de lo esperado. Lauren lo estudió por un momento. Luego asintió y se fue a la cama. Pero Martin no podía dormir. Para la mañana, había tomado una decisión. Llamaría a la policía. Pero cuando alcanzó el teléfono, la duda se infiltró. No tenía fotos, ninguna evidencia excepto su palabra. ¿Y si no le creían? ¿Y si cuestionaban su historia? Preguntaban por qué estaba caminando en un área restringida. Martin vaciló. Dejó el teléfono.
Tal vez alguien más lo encontraría. Esa tarde, encendió las noticias locales. El presentador estaba reportando sobre una historia en desarrollo. La policía había reanudado la búsqueda en el sendero North Fork después de recibir nueva información sobre un caso de persona desaparecida. Se quedó helado frente al televisor, su mente acelerada. Alguien más lo había reportado. Alguien más había encontrado lo que él encontró. O tal vez la policía había recibido una pista anónima. De cualquier manera, ahora estaban buscando. Encontrarían los restos. Martin no le dijo nada a Lauren. Continuó su día como si todo fuera normal, pero por dentro, la culpa lo carcomía. Debería haber llamado inmediatamente. Debería haber sido él quien lo reportara. Pasó una semana. Entonces, las noticias estallaron. Restos humanos habían sido descubiertos en lo profundo de los bosques del norte de Maine. La víctima fue identificada como Jessica Brenner, una excursionista de 27 años que había desaparecido 13 años antes. La policía estaba investigando las circunstancias del descubrimiento, pero los detalles eran escasos. Martin vio el reporte en silencio. Su cuerpo dejado a descomponerse bajo un árbol caído por más de una década. El reporte mencionó que una pista anónima había llevado a las autoridades al lugar. Todavía estaban investigando cómo salió la información a la luz, pero no se revelaron nombres. Martin apagó el televisor. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia la nada. La culpa ahora era asfixiante, un peso presionando sobre su pecho. Él había visto esos restos antes que nadie. Se había parado sobre el lugar de descanso final de Jessica Brenner y se había alejado en silencio. Nunca se lo dijo a Lauren. Nunca se lo dijo a nadie. El secreto se infectó dentro de él, volviéndose más pesado cada día que pasaba. Dejó de hacer sus viajes de campamento de otoño. Dejó de caminar por completo. El bosque que una vez le trajo paz ahora lo llenaba de terror. Los meses se convirtieron en años. El caso finalmente se cerró. La familia de Jessica finalmente tuvo respuestas. Finalmente tuvo paz. Pero Martin no tuvo ninguna. Cada vez que cerraba los ojos, ese zapato de cuero aparecía en la oscuridad. Ese hueso, ese olor. Había descubierto algo terrible en esos bosques, algo que lo cambió para siempre. Y en su silencio, había tomado una decisión de protegerse, de evitar las preguntas y el escrutinio. Pero esa decisión tuvo un precio. Ahora Martin vive con el peso de lo que vio. La imagen lo persigue sin descanso, un recordatorio de que a veces las cosas que encontramos en la oscuridad se quedan con nosotros mucho después de habernos alejado. A veces el silencio es la única manera de sobrevivir con lo que has visto, aun cuando ese silencio te consuma desde adentro. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si te hubieras topado con algo así en la naturaleza salvaje?